Empecé en el sector inmobiliario un poco por casualidad y aunque no tenía ninguna experiencia en el sector, dije esto lo voy a intentar. Ah, no, yo te pago la reserva y el mes de fianza. No firmamos ningún contrato. Si me gustaría me podría ir con el dinero y chao. Yo he llegado a subir cosas en Idealista que se han pensado que yo era un fraude. Y luego hablando con mucha gente que me decía, no, esto es imposible. La de veces que me ha pasado que digo, buah, es que este deal lo tengo hecho y se cae. Otros que dices, este ni de coña, no sé qué, y quizás lo sale, pero gracias a eso lleva otra cosa. Yo siempre cuando la gente me dice, ¿quieres ser agente inmobiliario? Digo, que hay que trabajar, ¿eh? Que se piensan que llegas ahí, abres un superojo y te dice el cliente, lo quiero y a precio. Y el propietario te dice, ¿cuánto querías de comisión? Te la subo, fenomenal. No, eso no es la realidad. Bienvenidos a Juego del Ladrillo, un lugar donde hablamos del sector inmobiliario desde un punto algo más transgresor y desde una mirada más pensando en la parte emprendedora. Y hoy tenemos como invitada a Laura Martínez. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Estupendamente. Mira qué bien rodeada. Muy bien rodeada de Alexis, Ramón y Albert. Y nada, Laura, queríamos conocerte un poco y que la audiencia entendiera quién es Laura, de dónde sale y cómo ha llegado hasta donde está hoy. Perfecto. Pues os cuento un poquito más. Bueno, soy valenciana de La Terreta, como hemos estado hablando antes. Llevo en Barcelona, pues yo creo que más de 11 años y empecé en el sector inmobiliario un poco por casualidad. Yo había trabajado en moda, estudié publicidad, nada que ver. Un día lo probé por casualidad. De hecho, bueno, estuve trabajando en una multinacional, en una inmobiliaria durante muchos años y me contrataron de front office, chica. Y justo, bueno, el primer día que iba a empezar dije que esto no era para mí, porque yo sé que 8 horas delante de un ordenador, eso no es lo mío. Pero vi que había un puesto de agente inmobiliaria y aunque no tenía ninguna experiencia en el sector, dije esto lo voy a intentar. Y después de un mes y medio dije, pues esto no es un poco complicado. Hasta que un día, bueno, y también luego os hablaré un poquito más porque hay mucha gente que cuando nos ve que parecemos que seamos estrellas y que estemos todo el día de Infinity Pools, que no es la realidad. Pero tú eres una estrella de Instagram, ¿no? Bueno, sí, pero me ha Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, pero hay muchas horas detrás. O sea, porque claro, la gente dice, es que quiero ser como tú, quiero ser agente inmobiliaria, quiero pasarme... Es verdad que veo casas muy bonitas, que te puedes ganar bien la vida, pero también trabajo lo que no está... Y también sufrimos mucho, porque en eso creo que estamos de acuerdo todos, que aquí sufrimos mucho. Claro, pero de lo que he visto, sí que vendes casas a millonarios, casas más de lujo, ¿no? Sí, de todo. Hombre, tu Instagram tiene una pinta que es todo casas de millón, no de un millón, no de millones. Bien, pero bueno, exacto, hay de todo. Es de verdad decenas de miles de euros al mes. Es verdad que alguna cosita de esa hay, pero también siempre lo comento que al final se tiene que tocar de todo y yo toco de todo. Es verdad que obviamente a mí me encanta salir con mis Lamborghinis en super casas y todo, pero en la realidad toco barro y le echo muchas horas de trabajo. Así que pero en Instagram solo es como los influencers, ¿no? de lifestyle así, ¿no? Que ves la playa brutal y después ves la realidad y es pues otra. Eso. Tú tocas, o sea, en Instagram se ve el súper lujo, pero después también estás porque no voy a salir llorando. Obviamente algún día que digo, ay, madre de Dios, digo, ¿por qué no me dediqué a otra cosa? Fui funcionaria. Sí, bueno. Eso me dura 5 minutos, pero es verdad que al final tampoco vas a llorar, ¿sabes? Hay que alimentar a la gente. Hay quien sí que realmente como agente inmobiliario vive solo, por ejemplo, del lujo, ¿no? En Netflix hay no sé si habéis visto algunas series de estas de Estados Unidos de súper lujo, que parece que solo venden casas de decenas de millones de dólares y solo viven de ello. Sí. ¿Aquí es realista poder vivir solo de esto o no? ¿Tienes que tocarlo todo? Mira, yo ahí tengo la duda y con muchos compañeros del sector lo hablamos. También yo creo que va un poco de la personalidad. Es verdad que yo toco lujo y pego mis pelotazos, no quiero decir que no, pero también me gusta... Yo no sé estar parada. Y es verdad que el lujo es muy lento, lleva unos ritmos, entonces hay gente que a lo mejor pues lleva ese ritmo durante todo el año y a lo mejor pega un pelotazo un año o dos y ya está. A mí me gusta y yo creo que incluso aunque pegues esos pelotazos también depende de la personalidad, hay que estar en el barro y a mí me gusta estar en la calle y es lo que te decía al final. Es un negocio, siempre lo digo, de calle. O sea, yo el 90% del tiempo estoy en la calle, que tampoco, por eso digo que a veces es bonito, es chulo, porque vemos Infinity Pool, pero también estás en la calle todo el santo día y la sufres y estás de un lado para el otro. Pero hay que estar ahí y muchas veces, yo te diría, y volviendo un poco a cuando empecé, de hecho hay cosas
brutales que me han salido a raíz de cosas que yo... o sea, Que ni te lo imaginabas, ¿no? Ya. No. O sea, yo de hecho, al final por eso siempre digo que hay que estar... Yo de repente, o sea, de mis primeras captaciones, y para que la gente sepa, son propiedades que entras en portfolio, fue un piso de 20 metros cuadrados en la Barceloneta y de ahí me salió un family office que tiene, bueno, unas cuantas propiedades. Entonces, yo siempre digo que hay que estar un poco como en todo y ahí captar estas oportunidades y al final es que, y siempre lo digo, tanto en el lujo, nunca sabes quién hay detrás. O sea, yo he llegado a abrir puertas que de repente me aparezca alguien y digo, madre, se ha confundido o algo, o no ha hecho bien el filtro. Es que te sorprenderías. Porque las puertas que se te han abierto a nivel del lujo, excepto de estas pequeñas captaciones, ¿de dónde te ha venido hoy? ¿De dónde te está llegando el lujo? A ver, yo creo que al final es un negocio, yo no le digo yo nunca he captado un piso por un portal inmobiliario. Sabes que hay agentes inmobiliarios, tú llamas de particulares. Más pesados. Yo, a ver, cada uno tiene sus habilidades, ¿eh? Y hay gente que es... yo que tengo cero vergüenza, se me da fatal y no se me... Yo soy una persona de... ¿Sabes? De que yo sé que cuando llega al piso digo, es mío y punto. Y yo creo que es un poco de estar en esto, al final de vivir de recomendaciones y las recomendaciones las haces trabajando. O sea, la gente... Y me sorprende a ver es que hay gente en Instagram que me dice, claro, es que... ¿A ti te pasa que no te firman exclusivas? Digo, pero bueno, pero eso todos los días. Y dice, con todo lo que cerras, digo, sí, a lo mejor te puedo cerrar muchas, o sea, 30 operaciones, yo qué sé, al mes, pero también hay 15 que se me caen, o sea, ¿sabes? O sea, al final, todo creo que la vida es cuestión de estadísticas. Entonces, yo creo que me decía mi padre, me decía, tú sí sabes una noche, una discoteca que le tiras a 100 una cae. Entonces, al final, el real estate es... Pero es verdad, ¿no? O sea, He pasado de un real estate a las discotecas. bueno, pero es... O sea, al final... Si te ve fracasar, hasta de vez en cuando tienes ves. Bueno, yo he tenido sembrar, como decía antes. Yo, de hecho, Sí. o sea, me vienen a la cabeza muchas situaciones, ya no en real estate, sino en otros negocios, otras industrias, que es lo mismo. O sea, la de veces que me ha pasado que digo, buah, es que este lo tengo hecho y se cae. O otros que dices, es que ni de coña, no sé qué, y quizás no sale, pero gracias a eso lleva otra cosa. Y tú, una cosa que sembraste hace años incluso y que no sabes y te acaba saliendo alguna cosa chula. Entonces, ¿os acordáis? No sé si era el primer capítulo que hablábamos de dónde habían oportunidades y todo esto, y un poco iba en esta línea, ¿no? Hostia, tienes que salir, tienes que hablar, tienes que ir a una fiesta, tienes que ir a un networking, y ahí es donde empiezan a salir oportunidades, seas un inversor, seas un agente, seas lo que seas. Sí, al final es moverse, hacer cosas y no quedarse tímido, parado y sin hacer nada. Porque mucha gente en mi vida me han dicho que tenía mucha suerte, porque siempre me llegaban oportunidades, porque siempre me pasaba algo. No, es porque hago muchas cosas y dentro de estas cosas, pues hay algunas cosas que ¿no? Sí. Pero... Y luego lo que la gente a veces, perdona que te interrumpa, que claro, y sobre todo a todos nos encanta y el ego y entonces todo, ¿qué has cerrado? Buah, he cerrado no sé qué, el otro día hablaba por ahí, yo ni le pregunté, he cerrado una casa de no sé cuántos millones, digo, estupendo, te he preguntado cómo estabas, pero planeas, pero yo digo, que está muy bien y yo me alegro, digo, pero ¿cuántos has fallado, sabes? Y yo creo que el éxito, bueno, yo hago real estate, pero en cualquier negocio, es seguir, de hecho ayer, al principio del mes había cerrado tal y ayer se me caían 3 a la vez. Y digo, la madre que va. Y entonces, obviamente, Magia, ¿eh? no, era como, digo, es que me voy a dormir. Le llamaba a mi madre y digo, claro, y me decía, chica, no pasa nada. Digo, pero, o sea, no es ya ni por dinerazo. Y dices, ¿cómo puede ser? Y a veces como y yo siempre te burleo y siempre lo intento, aunque me dé rabia, digo, next, ya está, hay que seguir. Y es lo que dices tú, dices, bueno, y a veces pienso, si no ha sido es porque no tiene que ser. Sí, no entra este círculo vicioso de que todo me está saliendo mal, tengo que no hacer nada y no verme más. Estás más cerca de la siguiente que sí que va. Ya está. Y digo, pero nada, hoy night, si venimos al podcast, seguro que me escucha alguien que me da mucho. Claro, y si has notado tendencia, o sea, una cosa que sale también en muchos podcasts y cuando estás en el sector, pues vas saliendo,
y que lo hemos comentado, ¿no? De que parece que cada vez hay menos oferta, ¿no? Cada vez cuesta más caro, ya sea desde el punto de vista de inversor, pues desde el punto de vista de cualquier tipo. Esto, sobre todo, has notado estas tendencias, ¿sí? ¿Y lo has notado más que en el lujo que en el mundo real o al revés? ¿O dónde lo has notado más? A ver, en general, porque hay menos oferta, eso es una realidad, porque hay agencias inmobiliarias y agentes debajo de las piedras, y luego también porque a veces es una guerra. Yo no entro mucho, o sea, yo me gusta ser honesta, pero por ejemplo, yo voy a una valoración que pienso que porque al final yo estoy en la calle, es lo que decía, o sea, yo sé lo que he cerrado en la esquina, sé en qué momento del año estamos, entonces intento dar mi objeción, aparte de lo que pongan puertas inmobiliarias, de lo que aprecio de cierre. Entonces, el propietario dice, ¡buah! Que esto es algo que es difícil, se lo doy a todos y todos se van a matar por mi piso. Y yo digo, vamos a ver, si tú se lo das a todos, y de hecho te lo estaba mandando, ayer fue una captación que el señor me decía, es que no sé ni en cuántas agencias lo tengo. Digo, maravilloso. Digo, no, pero me lo decía como sin importar absolutamente, no sé ni en cuántas agencias lo tengo. Digo, fenomenal. Digo, usted señor, yo antes de venir intentaba hacer los deberes y prepararme un poco. Digo, no me quedaba claro si su casa tenía 80 metros cuadrados, 150, en otra donde ponía que estaba ocupada, ya no sé si hay ocupas, si hay inquilinos, si tiene... sí, es que estos de no sé qué agencia te lo implementan la gana. Y yo estaba pensando, hombre, pues cuídalo, al final es su producto. Entonces, uno, hay poca oferta, dos, hay como un poco de desastre, que la gente no se quiere comprometer, se piensa que es mejor trabajar sin exclusiva, se trabaja mal el producto. Yo también hago servicio, por ejemplo, de home finding, que le ayuda a clientes a encontrar propiedades. Y a veces, un mínimo, a veces voy a visitas con clientes que el otro agente es que ni me enseña la casa, está ahí, no sé, jugando a un videojuego, no sabe las características del piso, o sea, una cosa. Entonces, uno, ya sabéis que aquí no está regulado el sector inmobiliario, o sea, está regulado, pero bueno, un poco... Regulan lo que tenemos que pagar. Exacto. Es fácil acceder a él, es verdad que cualquier persona se puede un día estar trabajando en frutería de mercado, el día siguiente ser agente inmobiliario. O sea, así es. Es lo que está pasando. Sí, hoy hago a compañeros a veces, sí. Ay, que ahora soy a pique, vendo piso. Para adentro, tú no. Sí, no está es como otra cosa que al final. Es que no está mal, yo también me he dedicado a otra cosa, pero al final sí que es verdad que es un trabajo y también lo veo. Yo he visto compañeros y digo, joder, qué gusto que alguien te enseñe así una propiedad o que sepan de lo que están hablando. Pues es verdad que el acceso es relativamente fácil, todo el mundo se une. Y luego, claro, al final el mismo propietario que tiene que hacer una valoración, pues una forma, y ya no sabéis cómo funciona. Si yo le digo que esto vale $500,000, pues va a otro y le dice, no, esto es 600,000. Pues ¿a quién se lo va a dar? Al de 600,000. Entonces entras como en una rueda de alguien que no te enseña visitas, un producto quemado en 100.000 agencias. Entonces, pues sí. Sí, creo que pasa mucho, ¿eh? O sea... Yo siempre intento hacerme mi propia valoración cuando quiero vender un bien y me da igual un poco lo que me dicen, porque siempre te van a decir lo que quieres escuchar. Sí. Y o tienes el típico agente que te va a hinchar el precio al máximo, que ya sabe él mismo que no lo va a vender a este precio y solo para tener la exclusiva, o si no hay el otro que te va a querer apretar al máximo para venderlo en 2 días. Entonces hay que poner un precio intermedio. Bueno, sí. Pero creo que a día de hoy hay bastante herramientas accesibles a todo el mundo para poder valorar, pues, o alguien vende un piso. Tener una idea más o menos claro, de por dónde van los tiros. Y creo que lo que pasa a mucha gente que no está dentro de este sector es que el día que quieran vender su piso no tienen ni idea. Entonces se fían al primero que llega, pero tal vez al ver podríamos dar algunas herramientas para ayudar al que quiera vender a poder tasar o tener alguna idea de lo que vale su piso. A ver, a día de hoy, un Idealista Maps o un BBVA, o sea, es un dato estadístico, pero es orientativo. O sea, yo le haría decir bien. Sí, yo por ejemplo también lo utilizo, ¿eh? Sí. El Idealista, pues, o sea, es verdad que te da un rango bastante amplio. Depende del producto. Del producto, sí.
pero te diría que no se va tanto, ¿eh? O sea, a ver, a lo mejor a veces te hace un rango de entre 50 y 100, pero dices, bueno, estamos aquí. Pero sobre todo Idealista te da también las ventas, o sea, los pisos que han sido publicados en ventas durante los últimos años. Claro. Y esto ya te da un rango bastante bueno y mejor que... ¿Cerrados te refieres? O... Cerrado. No, sí. No, publicados. Publicados. O sea, el problema de los portales inmobiliarios, y ese es antes mi gran enemigo. Yo os voy a contar una anécdota. Había una, bueno, no sé si sigue publicada, una casa en la Barceloneta que al final todo el mundo sabe cómo es la Barceloneta. Era un antiguo barrio de pescadores con pisos de 35 metros cuadrados, esto no hay más. O sea, y como mucho te encuentras 60, 70 en Plaza del Mar que dan oros de Jean de Borbó, si es que no hay mucho más. Y hay un inversor que compró como una casita, lo intentó hacer como de lujo y estaba a 40.000 euros el mes. Y justo coincide con todo el tema de la Copa América. Yo me pasé todo ese verano haciendo captaciones de gente que me llamaba que quería su piso de 40 metros cuadrados a 20.000 euros. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque me va a darte referencia el de 40.000. ¿Pero cuántos metros cuadrados tenía? Pues a ver, sí, la Barceloneta con mucho tiene 35 metros cuadrados, 35 más 35, 70. Le había puesto una bañera y 4 exminados para que fuera lujo, que era un lujo. Pero un mosillo. ¿Quién? Alquilar. ¿Qué va? No, lo que conseguí es hacerme perder el tiempo de todo el verano, que me pasé todo el verano haciendo adaptaciones, porque claro, me llamaba el vecino del vecino del vecino del vecino, que claro, venía a la Copa América y digo, a ver, es verdad que ha sido un evento y en cosas puntuales cierras cosas pues a un precio mayor de la media, digo, pero que sean guiris que no saben tanto del mercado, tampoco son tontos. O sea, entonces, por eso a veces Idealista distorsiona y a veces cuando metemos producto que no está a precio, lo que haces es como disparar y meter producto que es que al final... Entonces, también entiendo que para un propietario sea difícil valorar un inmueble, porque claro, si te metes en Idealista, depende de las referencias que tengas. Sí, hay también esta parte de sentimental, que para ellos su casa es la mejor, que sí. Y no... A mí me da la sensación que les cuesta disociar lo real de lo que ellos se imaginan, ¿sabes? Sí. ¿Cuál es el inmueble más espectacular que has visto en tu vida y el peor? El mejor... Porque has visto de todo. Sí. De teoría me decías que habías estado en la mina y no solo haces viviendas de lujo y llamaderas. Sí. Empiezo por el mejor o el peor. El mejor. El mejor... Bueno, de hecho, había una parte de la propiedad publicada en portales inmobiliarios porque la propiedad no quería que se enseñara. Yo no he visto una cosa igual a propiedad. O sea, un espectáculo. Era, o sea, de toda la propiedad. ¿Alguna pista para no comprometer a alguien? Sí, bueno, puedo decirlo. Casa Ures. Vale. ¿La conocéis, no? No. Está en Isampe Derecho. Vale. Que está todo reformado el edificio de piscina comunitaria. O sea, una parte de la propiedad era lo más impresionante que he visto en mi vida. ¿Por qué? ¿Qué hacía especial? Esto era como la Capilla Sixtina, no sé. Y aparte decía, pero... Y estaba en alquiler y decía, es que me daba hasta, ¿sabes? Es que no se puede pagar, o sea, como... Y aparte, claro, al final no las filas, si es algo en propiedad lo vienes y dices, bueno, lo compro, pero es que me daba hasta buen respeto. O sea, un espectáculo. O sea, un espectáculo. Y lo peor, un piso en la Barceloneta, que aparte me tuve que reír porque era gracioso. Un cliente que cuando se me enseñó me dijo, perdón, esto es un piso, un trastero. Sí, bueno. Digo, a ver, me tengo que reír, pero es que al final me lo cogeo. Pues que de verdad parecía un trastero. De técnica natural. Bueno, es que en la Barceloneta te puedes encontrar de todo, porque como hay bajos, Sí. o sea, tienen una luz natural... Poca luz, algunas carrachas. Exacto, entonces me decía, Ocupado. piensa que parecía, era un trastero pues hecho vivienda, que ya sabéis lo que te puedes encontrar. Y lo llegas a alquilar. Sí. Mira, una que estoy pensando, que conoces también, es una casa que has tasado a 2 calles de aquí, que es una antigua nave que ha sido reformada como casa y me pareció espectacular. Con un árbol en medio, la piscina. ¿Sabes de cuál hablo? Sí, así es. Me pareció una casa muy bonita. La verdad, me gustó mucho. Y vas cuando antiguamente eso había sido un local de un mecánico. Exacto. Sí. Pues tienes que esperar. Yo en mi caso,
que yo haya visitado, estuve de hecho mirando, haciendo bastantes números y llegué a hacer una oferta, pero no me la aceptaron. Era un edificio en Lleida que creo que eran unos bajos, 4 plantas que tenían 2 pisos cada planta y arriba de todo en lo que era como los trasferos, los sierres, hecho como un ático. Y era un piso, o sea, era un edificio, perdón, de banco y había estado ocupado y ya no habían ocupas, pero estaba todo pero destrozado. No, lo siguiente. Y ¿Esto es el mejor o el peor? esto era el peor. Plagado de palomas, huevos, o sea, nidos, o sea, de todo. Y este es lo peor que he visto nunca. Y mejor, o sea, yo visitando, no, yo los mejores que he visto son en Instagram de Laura. Si yo soy sincero, si no digo los peores, porque todos los peores que vi los compré. Te los quedaste. O sea, a mí me encanta. Cuanto más destrozado, más paloma, más de todo. Bueno, pero por eso sabíamos que ser potenciales. Sí. O sea, porque al final, bueno, creo que todo lo que... O sea, yo veo de todo, o sea, de todo absolutamente, no todo, porque a veces también en alquiler pues salen unos y yo digo, ay madre, amor hermoso, cómo la gente puede vivir así. Pero a mí me da igual que a vosotros, porque tú al final ves localización, orientación, salida exterior, y me da igual, pero claro, un cliente así, esto es el... Pero eso es bueno para los que invierten. Ya da miedo a 90% de la gente. Entonces, estamos todos allí para negociar, para apretar y tal. Y estos productos tan mal, incluso cuando lo enseñas al propietario, le da miedo, ¿no? Un producto así. Así que lo puedes apretar hasta... Sí. No, para invertir sí, para luego comercializar. Y a veces me cuesta, ¿eh? O sea, yo veo cosas así que yo digo, pero tú no ves que es lo... O sea, porque normalmente, por ejemplo, mi cliente no es un inversor, o sea, son gente... en particular o un cliente finalista que le intento decir al propietario, pero no, ayer estuve en una captación, no, cuando venga el cliente ya pondré ni me había dado cuenta que no había pica para lavarse las manos, digo, ostras, Dios, que es verdad que le falta. Entonces hay gente como que, y es muy importante tenerlo en cuenta para quién es el cliente, si es para un inversor, oye, al final son números, tal, pero para un cliente finalista, una propiedad, y hablando a veces que de lujo, no, esto es puro lujo, digo, arréglemela. Digo, porque sé que hay que venderlo como lujo, digo, esto no hay que... Pero bueno, hay de tú, ¿no? Claro, tú no solo tocas lujo, también tocas alquiler normal, convencional, sí. Y te vas a encontrar de todo, sobre todo ahora que hay tanta demanda. Pues lamentablemente sí, da pena. Cuéntanos un poco. Sí, o sea, porque ahora, por ejemplo, es verdad que, bueno, sabéis la situación actual en Cataluña, entonces... Julio 2025. Exacto. Bien. Casi todo es temporal, en un poco piso de larga estancia. Cada vez que publicas un piso de larga estancia relativamente a un precio normal, o sea, yo he llegado a recibir en 5 minutos 180 llamadas. O sea, colapso total. Y luego, claro, al final tienes que fijar un día y me han hecho esta cola en el rellano bajando la escalera para ver un piso. Entonces, y luego... pisos que con unos perfilazos que te mueres. Que nos hemos pasado semanas eligiendo un perfil porque es que al final es verdad que hay mucho para elegir. Y ahí, bueno, no todo el perfil es malo, no todos... No, pues es que, exacto, pero claro, al final... Pues que al final solo queda uno. Sí, claro, pero es que... Es que esto es lo... Y con perfilazos, ¿sabes? Y luego la problemática que hay, que es una realidad, que todo ha pasado temporal. Yo te diría que del parque de viviendas que comercializó, un 5 o un 7% es larga estancia, el resto es temporal. Y el otro día me venía una chica con un super perfil, con un contrato indefinido y tal, y digo, mira, es que no la vas a poder alquilar porque es un piso temporal. Me dice, digo, ¿qué hago? Digo, pues no sé, iré a Lourdes. Y dejarle, digo, porque es que es verdad que la situación es complicada. Entonces, un piso de larga estancia, pero colas, cada 5 minutos gente, y luego otra cosa, perdón que te interrumpa, es que como se va a alquilar igual, pues tal cual lo han dejado, pero... Espabilate. Sí. El afortunado que puede andar... No, y desgastes, es que yo he llegado, yo que soy comercial, a pagar limpiezas, porque me da vergüenza enseñar un piso, sí, y hay propietarios que dicen, bueno, da igual, como me lo van a alquilar igual, y el precio está limitado, pues es una realidad. ¿Y cómo es ahora uno? O sea, todo un proceso que, o sea, por eso sí lo sabemos, ¿no? Sí. Pues haces la captación, publicas en Idealista, te llaman, X personas te escriben, haces
ahora que la cosa está así tan chunga, tan complicada, cambia el proceso. Yo he escuchado de inmobiliarias que te hacen pagar por ir a visitar. No sé, que quizás haces ya un prefiltro de que la mitad, pero ya pides no sé cuánta documentación antes de visitar, si no, no visitas. Que pagas muebles en alquiler aparte. Por ejemplo, o sea, lo que era un proceso normal antes, desde que captabas hasta que firmabas con el inquilino, ¿cómo ha cambiado el proceso por culpa de la situación? O sea, en primer lugar, porque muchas veces haces como, te puedes permitir filtrarlo. O sea, antes, como costaba más, te montaba cuenta a otros y era como todo más, ¿sabes? No, ¿quieres ir a qué hora? A las 8 de la mañana, ahí estoy. Mañana por la tarde, y si no puedes venir, vendrán 50 otros, ¿no? Exacto. Yo pongo una hora y el que puede venir bien y el que no lo hago una videollamada, pero si no hay más, ya está. Entonces, es verdad que ahora intentamos filtrar mucho más. Oye, hay un mínimo, que el alquiler sea un 30%, ingresos demostrables, y aparte, claro, como al final hay tanta demanda, pues de todo el parque dices, no, es que yo voy con la balista tal, pues los perfiles más complicados, pues para la cola. Y luego sí que, por ejemplo, ahora se hace mucho más seguros de impagos, etc., porque te lo puedes permitir. ¿Y quién nos hace el seguro? ¿El inquilino o el propietario? ¿Quién es lo que hemos pagado? Pues depende. Depende. O sea, al final... Es que yo no me encuentro con la situación, pero que incluso hay seguros de impago que tú puedes, para mejorar tu perfil, tú puedes venir y decir, oye, que yo ya tengo mi propio seguro estoy tan convencido de que le voy a pagar, que yo ya pago mi propio seguro de pago, y si yo no te pago, tengo el seguro. Sí. Y ya es el inquilino, ya no... O sea, es gente que ya precontrata antes de ver pisos según el del pago. O sea, esto te encuentras. Sí. Es verdad que no me lo encuentro tanto porque creo que no tienen esa información de que lo pueden hacer, pero muchos lo están ya desesperados, lo hacen, o lo que sea, sí. O sea, pero y depende un poco de la situación. ¿Y qué hace? O sea, tú tienes un poco de feeling del mercado de qué hace cuando tú estás buscando un alquiler y no, o sea, te interesa uno, te dicen que no. ¿Qué hace la gente? O sea, se va a buscar, oye, yo quería en Barcelona, tengo 50 no's acumulados, ¿qué hacen? ¿Se van a ciudades cerca? O si pueden, se compran una casa, aunque no creo que sea la situación muy habitual, o continuar en casa de los padres. O sea, que normalmente, ¿qué hace la gente? O cuando tú te viene alguien, oye, me interesa este piso, le tienes que decir que no porque cogen otro. Te vienen a ti diciendo, oye, si encuentras algo, avisan. O sea, ¿cómo te tienes la gente? O sea, yo me sorprende, si no me puedes avisar, pero es que, es lo que decía, o sea, en mi caso, pero es que lo veo por el resto de compañeros, es que entre el 5 y el 7% es de larga estancia. O sea, entonces, lamentablemente es como una carrera. O sea, tú lo publicas y hay algunos, por ejemplo, que es que te llaman y las das cita, dame la primera, ¿sabes? Es un poco... ¿No tienes como una lista de espera, por ejemplo, de perfiles que puedas ver que son buenos, pero que les han dicho que no y los tienes ahí? Entonces ya, eso que cuando captes cosas no tienes ni que publicar. Pero ¿para qué molestarse? Si publica y en un segundo no te digo, y ya el mensaje. Sí, pero publicar, recibir llamadas, esto a veces es más dolor de cabeza que alguien que ya pasó por el filtro y lo automatizarías. Claro, sí, yo automatizaría. No, porque hay mucha demanda. O sea, no sale a cuenta aquellos perfiles buenos que te llegan y que por el motivo que sea no son los ganadores de esa carrera, ¿no? Pero es que el problema es cuándo vas a volver a tener otro producto similar. Bueno, y una pregunta que le quería hacer era más relacionada a, oye, ¿y cómo te organizas tu día a día? Porque es que al final son como muchísimas horas de... No, ahora me estabas explicando un poco, ¿no? Pero me gustaría entender, a vosotros ya os conozco un poco más, pero sobre todo ella, ¿cómo lo haces el día a día para llegar a todo y visitar la mina, visitar Pedralbes, estar haciendo los reels, contestando el teléfono? Bueno, tengo ayuda, ¿eh? Vale. Eso tampoco. Sí que tengo una persona que me ayuda, que es como mi administrativa. Después de un tiempo ya ha conseguido entenderme, que no es tan fácil. ¿Meses? ¿Cuántos? Para que te entienda el ramp up. ¿El aprendizaje? O sea, ahora después de un año ya es como que digo, esta me ha pillado. Pero sí que intento, a pesar de que es muy caótico todo, o sea, porque es así un agente inmobiliario, intento, no al nivel de Ramón, porque este es el superdotado de la clase. ¿Qué va? Pero sí que es verdad que tengo todo con muchos templates de todo. O sea,
tengo templates para, creo que, contestar absolutamente todo lo que me preguntes. Incluso a veces mis amigos dicen, esto es un template, que es verdad que son muchos, pero... A veces tienen razón, ¿no? No, es que pero es que yo puedo recibir en una hora, es que millones de WhatsApps. Entonces, intento tener todo lo que, o sea, por ejemplo, toda la documentación, todo en templates, todo lo que se tiene que pedir, todos los procesos. Entonces intento, sí que es verdad que lo que hacemos, al final, por mucho que lo intentes automatizar, hay un valor humano que lo tienes que dar para una negociación, pero el resto de pasos intento que estén todo como muy estandarizados y que haya unos procesos. Entonces, y muchas de las cosas he aprendido a hacérmelas yo mismo y de una forma como muy efectiva o sea, por ejemplo, ahora te estaba explicando cómo grabo mi propio contenido. Yo muy pocas veces lo planifico, intento subir un vídeo al día, que es complicado. Entonces, lo que hago básicamente es, siempre llevo conmigo todo. O sea, siempre llevo un trípode, un estabilizador y unos micrófonos. Entonces, por ejemplo, antes de ayer, capté una propiedad en la mina. He aprendido, tampoco es que yo sea fotógrafo, pero es que hoy en día, con las herramientas que tenemos, es que podemos hacer cosas. O sea, digo, ¿Pero la mira, grabaste? No, he hecho en 2 días la captación, lo he cerrado y he hecho un vídeo. Vale. ¿Pero Entonces- lo publicarás en redes? Hoy. Vale. Aunque no sea De lujo. de lujo. No, sí. Vale. Contenido. Vale, bien. Pero en stories, no en reels. No. ¿En también. Reel? Sí, ¿Sí? sí. Pero al final, porque yo le doy presencia y profesionalidad, entonces parece. Sí. Parece mejor el piso. Sí. Y realmente... Al tú- final ayer me encontré a un señor y me dice, es que cuando te veo, dice, pero yo creo que también ayuda, que le das como una alegría al piso, un positivismo, Pero subes este tipo de oportunidades, o sea, de pisos, ya sea venta o alquiler, en Instagram para crear marca personal y te acabas reportando otras cosas, o realmente acabas alquilándolo a través de Instagram. O sea, Bueno, ¿encuentras clientes en Instagram? Sí, a ver, al final este piso es que ni me ha dado tiempo a subir el vídeo porque ya lo he cerrado. Pero Pero lo subes ya que está hecho. porque ya que lo he hecho, pues lo creo. Pero al final, y yo creo que estamos aquí de acuerdo, o sea, Instagram es una herramienta para que la gente se acuerde. Yo siempre lo he dicho que el secreto, o sea, yo tendré muchas cosas buenas o malas, pero soy muy disciplinada y muy constante. O sea, siempre estoy pa. Habrán cosas que saldrán mejor o peor, pero al final yo siempre digo que Instagram es una newsletter con patas. O sea, al final la gente da igual si sea un piso en la mina, en no sé qué, te tiene que tener en la mente todo el santo día. O sea, yo lo digo, que se levanten con Laura Martínez y que se acuesten con Laura Martínez. Y Yo luego- creo que lo que decíamos antes de sembrar, yo creo que Instagram es Claro. sembrar, ahí no surge el cerrar el deal, a veces sí, pero Sí. es el sembrar y que de allí acabarán saliendo Y luego, cosas. o sea, os juro que me han pasado cosas que de repente he subido una casa y de repente me llama un vecino, que a lo mejor no es una zona con la que yo normalmente tenga propiedades, pero lo veo un vecino y dice, oye, tengo un piso similar y me ha pasado. O a veces que he hecho de gente que me ha llamado, oye, una colaboración, ven a grabar una casa de espectacular en Castelldefels y me escribe el vecino de al lado. Oye, tal, soy el vecino de al lado, yo también quiero, sí, así. O me ha pasado, por ejemplo, también en Sitges, que salí con un Lamborghini, que me llamó el de la casa de al lado y me dijo, yo también quiero un vídeo con el Lamborghini. Y digo, ¿ahora de dónde saco el otro Lamborghini? Pero al final es un poco que la gente, yo siempre lo digo, como una newsletter con patas, luego una forma de fidelizar, porque al final es un negocio. Bueno, yo creo que hoy en día en cualquier negocio, o sea, tú porque hoy vayas a tomarte el café a esta cafetería, pues a lo mejor te gusta y vas, pero a lo mejor mañana encuentras otra que está mejor. Y es una forma de siempre estar en la mente de la gente. Y luego a la hora de colaborar con gente de credibilidad, hay por ejemplo, hoy en día mucho fraude. O sea, es una realidad. En real estate, el otro día me pasó una cliente que me iba a hacer una reserva que pensaba que podía ser un fraude. Y le envié mi Instagram, mi número de API, mi oficina, todo.
Y me dijo, ¿te puedo escribir un mensaje por Instagram? Y me contestas, digo, sí, sí. Y me dijo, hola, ¿eres Laura Martínez? Digo, sí, soy yo. Me dijo, vale, ahora te hago la reserva. Digo, estupendamente. Pero es verdad que lo primero que haces hoy en día también es verificar. Sí. Es que creo que hubo un momento donde la gente iba muy confiada Sí. y había muchos fraudes. Yo me acuerdo cuando alquilaba pisos, la gente llegaba, no, yo te pago la reserva y el mes de fianza. Sí. Me lo daban, no firmábamos ningún Nada. contrato, nada, y era como, "Buah, si me gustaría me podría ir con el dinero Totalmente. y chao". Sí. Y me pasó muchas veces. Sí, sí. Hubo un momento, creo que la gente iba demasiado confiada. Sí. En Idealista hace relativamente poco, que cuando en el chat, cuando te ¿A lo de escriben morosos? No, bueno, ahora te aparece lo de morosos, sí, pero cuando te recibes el email de un interesado te pone, puedes chequear si está en la lista de morosos. No, pero en el chat arriba de todo te sale como una pequeña notificación que te advierte de posibles fraudes, Sí. que vayas con cuidado. Yo he llegado a subir cosas en Idealista que se han pensado que yo era un fraude. Y eran propiedades mías y he tenido que enviar la nota simple conforme yo soy el propietario. Pero porque subías demasiado barato. No lo sé, no sé por qué razón el algoritmo en su momento detectó que yo no era, podía ser un perfil falso, no lo sé. Claro. Y en cambio, y luego hablando con mucha gente que me decía, no, esto es imposible porque Idealista no tiene ningún tipo de filtro, al menos conmigo tiene el Sí filtro. que tienen filtro, porque a mí lo que me pasaba, en algún momento quería buscar inversores y ponía precios muy apetecibles para Barcelona, Sí. cuando el piso era realmente en otra ciudad. Y así me hacía unos listados de inversores. Les decía, oye, tú buscabas un 10% de rentabilidad, ¿no? Pues ahí lo tengo. No es en Barcelona, pero ahí lo tengo. Y lo he hecho muchas veces y es verdad que luego me detectaba como fraude, tipo, no, en esta calle los precios son mucho más altos, no lo puedes Bueno, meter. también. Ya. Pero tendrán muchas formas de detectar. Tienen sistemas segurísimos. Oye, ya sí. Y todo el tema de anuncios gancho también. Sí. Que esto pues, es una, Sí, eso una es. práctica bastante habitual y a veces lo detectan. Sí. O sea, a mí yo tengo alguna alarma puesta de, bueno, típico, ¿no? De habitaciones en esta zona o pisos en esta zona que te notifica, ¿no? Y creo recordar que alguna vez, o sea, no sé cómo funcionaba, pero que de alguna forma te alertaba que podía ser que ese anuncio no fuera, o sea, que alguna cosa rara había. Oye, Laura, y hemos hablado de propiedades, hemos hablado de Nos acabamos alquiler. de contar cómo lo hacía todo. Ah, bien. Sí, la parte operativa, el día a día. Queremos saber No. cómo puedes hacer para que conseguir tu primer piso de lujo. Tu primera captación de La primera captación. Boca oreja. alguien que esté en el trabajando como agente inmobiliario y quiere entrar en el lujo, como Yo creo que Sin sí. contacto, Perdona. sin nada. Hay que decir que yo he conocido a centenares de personas que me han hablado muy bien de Laura, incluso antes de que tuviera Instagram. Muy bien. O sea, quiero decir que no sé si llegó primero el huevo o la gallina, Ya. pero que quizá el lujo te llegó incluso antes de entrar Mira, en te Instagram. voy a decir una cosa y ahora va a sonar que me estoy haciendo. Tengo un colaborador que trabajo con él desde hace muchísimos años, que él me proporciona inmuebles y yo colaboro con él, le doy su porcentaje por... Y me dijo, y me quedé así, digo, bueno, siempre hablamos, siempre le pregunto de todo, para mí, de muchas valoraciones, ¿cuál es tu opinión? O sea, me fío, una persona que sabe muchísimo del mercado me dijo, algo que tienes muy bueno y por el cual sigo trabajando es que eres muy ética trabajando. Y es algo que es muy difícil encontrar en este sector. Y creo, entre otras cosas porque también trabajo mucho, que por eso la gente me sigue llamando. O sea, por ejemplo, en todo lo que suelo hacer, si hago una captación, no soy una persona que digo, mira, lo voy a perder, digo, pero le voy a dar una valoración objetiva. Y a veces he perdido dinero y comisiones. Y mira, te voy a poner un ejemplo que me pasó el otro día. Fui a unas señoras que habían heredado un piso de su madre y me llamó la interiorista, que le iba a hacer un superproyecto, no sé qué tal, y ellas, digo, vale, digo, con este superproyecto, que no vi el presupuesto, pero a saber, digo, ¿qué vais a hacer? Digo, lo queréis vender, ¿no? Porque claro, hacer un proyectazo con una inversión que le iban a meter, dice, no, lo queremos alquilar. Y le dije, digo, mira, la situación que hay ahora es que si lo quieres hacer temporal, a día de hoy es precio libre, te puede salir a cuenta más o menos con los números que hice, digo, pero es que el piso, por las características y la distribución que tiene, se puede alquilar a este precio, no hay más. O sea, un piso en Sants de 1 o 2 dormitorios es lo que hay.
Digo, y también un poco viendo el perfil de la señora, dos señoras mayores de 75 años, pues al final una gestión de un temporal y tal es complicado. Digo, adecentar el piso y hacerlo larga estancia, pero que sepáis que el piso está limitado y el precio máximo que lo podemos... Y yo, obviamente, si le hubiera metido esa reforma con un temporal, puedo ganar muchísimas más comisiones y estar cada 5 meses alquilándolo. Y sin embargo, en un larga estancia me sale a 900 euros, me gano una comisión cada 5 años. Digo, pero a estas señoras, ¿cómo les voy a meter una reforma de 100.000 euros? Que hagan un temporal. Digo, que estas señoras lo único que quieren es tener su... De estar tranquilas. ¿Qué pasó? Que la interiorista me llamó. Y yo lo entiendo por su parte, pero dijo, mira, el proyecto no lo van a seguir, ¿cómo eres capaz de hacer esto? Digo, mira, lo siento mucho, pero es que éticamente yo no puedo que estas señoras se gastan 100.000 euros para no recuperarlo, porque es la verdad. Digo, estas señoras, las circunstancias del mercado es que el precio está limitado y tienen 80 años y el piso no se le puede sacar más rentabilidad. ¿Cómo le voy a hacer que se gasten 100.000 euros? Bueno, obviamente... Esta no me volvió a llamar jamás. Y las señoras mayores de repente me llaman y dicen, estoy colapsada, no quiero saber nada más. Porque a saber lo que... La otra me dijo, me voy a asegurar que ese piso nunca sea tuyo. Y fue la realidad, o sea... Pero yo creo que, o sea... De alguna forma espero que, yo que sé, alguien me... Pero yo creo que hay que trabajar un poco con ética y hay cosas que se pierden, pero te vuelven. Y es algo muy difícil de encontrar en este negocio. Y volviendo al lujo que decíamos... Y lo de cómo conseguir productos de lujo, pues al final el lujo también son personas. O sea, me refiero, yo creo que es un poco lo que decíamos, cuando dices, ¿cómo encuentras cosas en la calle? O sea, yo creo que estar un poco ahí hasta que un día de una cosa alguien te dé un piso de lujo. Y luego, cuando le cierres el piso de lujo... El vecino le dirá, oye, ¿con quién cerraste el piso de lujo? Y te dirá, con esta. Entonces luego te llama la otra vecina y luego de ir 100.000 veces y pasar calor a las 2 de la tarde en agosto, conocerás al conserje. Entonces de ahí le caes en gracia, le dices, oye, pues si sabes de algún piso, entonces te pasará. Entonces yo creo que esto es un poco, es una rueda, intentar un poco esto, pues, y también a través de todo el contenido. Es como todo, si tú... haces contenido de lujo, que vas a traer lujo, punto, ¿sabes? Si haces contenido, y es un poco eso, yo siempre diría un consejo, hacer mucho contenido, estar siempre presente en la gente, intentar acercarte de alguna forma, pues a lo mejor el primer piso no es de súper lujo, pero vas escalando y una vez que entres en la rueda es de recomendación. Y otra cosa que siempre decíamos es estar en todos. Una cosa que aprendí de mi antiguo jefe, siempre me decía que la rapidez es la clave del éxito. Entonces, lo que intento ser es muy efectiva a la hora de... O sea, te voy a poner el ejemplo de ayer porque es un caso real. Capté la propiedad y me dijo, ¿a qué hora quedamos el lunes? Digo, a las 9. Digo, si puedes a las 8:30, ahí estoy. Entonces, a las 9 estoy ahí. Muchas veces voy a la captación, yo no sé si me van a dar el piso o no. O sea, no me puedo ahí asegurar con un fotógrafo porque es la primera vez que... Pero yo siempre digo que intento siempre irme de un piso con llaves y con fotos y con vídeo. Y eso es verdad. A veces no hay feeling y no me dan las llaves, pero... Y hay que pedirlas tan naturalmente. Yo digo, vale, si ahora esta tarde tengo una visita, ¿cómo hago la visita? Me dice, digo, ¿usted tiene llaves? Digo, pues déjeme un juego y ya está. Pero tampoco, ¿sabes? Si al final creas confianza, entonces... A las 9 estaba ahí. A las 9:30 hice mis propias fotos. Si no me da tiempo, yo intento hacer fotos. Y llevo todo conmigo. Llevo trípode, estabilizador. Entonces hice fotos, vídeo... Y no me dio tiempo al vídeo de Instagram, pero lo hice al día siguiente. A las 9:45 ya tenía llaves, fotos y vídeo. Y a las 11, hoy en día hay aplicaciones con Lightroom que te los puedes editar. De camino en la cafetería de abajo, lo edité. Sí que tengo una persona que me ayuda administrativamente. A las 11:30 estaba todo en Portales. O sea, me refiero, al final tienes que ser muy rápido. De ahí, como ya tenía las llaves, al día siguiente de 9 a 10 hice un open house de 12 visitas. Y a la 1 ya lo tenía cerrado. Y ese mismo día que hice el open house, hice todo el vídeo para Instagram. Lo que intento hacer cuando hago vídeos para redes sociales, lo grabo todo
de una forma que a la hora Explícanos de... la distribución, Sí. ¿no? Según la distribución del piso vas haciendo. Bueno, lo que hago es, o sea, yo tengo en mi cabeza cómo va a ser el vídeo editado por partes. Entonces, empiezo siempre, no tiene ningún misterio, pero bueno, empiezo siempre por la parte más espectacular de la vivienda. En este caso es un dúplex con 2 terrazas, pues no voy a empezar por el baño, empiezo por la terraza. Entonces hago siempre el inicio y el closing en la zona más espectacular. Y a partir de ahí voy grabando por estancias. Por ejemplo, la terraza, el segundo en la cocina, luego un dormitorio. Y a la hora de editar lo que hago es... los pongo todos en cola y simplemente, como son clips, los pongo uno detrás de otro y ya está. Si tengo un poquito más de tiempo, me llevo mis micrófonos y la verdad es que me invento un poco el guión, pero yo creo que también, no lo sé tú, es la clave del éxito. ¿El qué? ¿Improvisar? O... Es lo que le decía ayer. Yo, por ejemplo, no grabo el mismo clip más de 3 veces. Y hay veces que me trabo. No sé qué decir. Lo pongo igual y ya está. O sea, es verdad que si hablas de ciertas cosas, a lo mejor tienes que ir un poco más preparado, pero casi todo lo improviso. Y yo creo que eso a la gente le gusta. De hecho, vídeos que he hecho, superproducciones grabadas, que me han costado un pastón, han tenido mucho menos éxito que un vídeo que graban 5 minutos. Al final depende del algoritmo y el algoritmo ve otras cosas. No sé si te has trabado en algún punto, pues el hook, el que al principio sea impactante. Él sabe más porque él es el listo de la clase. No, que va. Yo veo, y sobre todo es eso, intentar, bueno, me dice la gente, ¿dónde sacas tantos pisos? El día que no tengo pisos, Albert, déjame grabar ¿sabes? Al final tienes que estar todo el rato y luego, en general, a un propietario le encanta. O sea, le encanta. O sea, a mí me llama lo de los vídeos. Bueno, a mí no me gusta que entren en mi casa y hagan vídeos. Bueno, no, o sea que al final también hay un punto, ¿no? De pero decir, la ostras, ¿y gente quién no lo va a sabe ver? tampoco de quién es. Y digo que a la gente le encanta, en general a la gente le encanta que le hagas los vídeos, hay excepciones, y luego yo siempre digo, tú si eres ¿con quién te gustaría trabajar como agente inmobiliario? O sea, alguien que tú lo ves que no para todo el día, que está aquí, que conoce a todo el mundo, ¿qué tal? O alguien que está detrás de un ordenador, ya está. Entonces es una forma, dice, joder, esta tía no para, voy a trabajar. Pero esto, lo que nos cuentas ahora, que es un no parar y hacer 1000 cosas distintas, etcétera, es lo que haces ahora. Pero tú antes de trabajar sola, pues trabajabas como agente inmobiliario, ¿no? Y hacía lo mismo. Era exactamente, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿tu día a día era exactamente el mismo? Ganó premios dentro de la organización. Sí, es verdad que antes, a lo mejor porque era un equipo mucho más grande, hacía menos visitas, pero, o sea, de hecho, cuando yo empecé con los vídeos, me llamaban la Almodóvar. O sea, cuando empecé con Dentro los de la vídeos... empresa te llamaban. Sí, yo cuando empecé, a ver, hoy en día todo el mundo se hace vídeos, pero hace relativamente unos años no era tan común que Y yo empecé a hacer los vídeos... Bueno, ahora es exagerado, o sea, hay gente que salen disfrazados, uno que gritando, bailando, demasiado una cosa así. Pero cuando empecé, habían, pero no tanto, y en esa época que no tenía tanta... yo me preparaba mis guiones, me los ponía, me los imprimía y cada vez salía por la impresora de la empresa y la gente veía el guión, me decía, Almodóvar, ¿dónde está? Y yo digo, eso es para mí. Y al principio, o sea, me llevaban en plan, a mí porque me da igual, pero me refiero como tampoco era muy normal que la gente se grabara todo el día, oye, por favor, me dejas un piso que necesito grabar un vídeo, y la gente, ¿sabes? ¿Y crees que, como decía Albert, ¿no? que ganaste premios de mejor vendedora o sí, pero ¿crees que era por este motivo? Porque tú esta técnica o estas dinámicas que haces ahora como freelance, lo hacías igual y era lo que marcaba diferencia. Bueno, al final también te digo una cosa, como en todo, también es cuestión de horas. Sí, actitud y trabajo. No es que quien me conoce sabe que trabajo muchas horas. Y yo me levanto y me acuesto pensando en pisos. O sea, no sé si es bueno o es malo, pero yo me levanto un sábado por la mañana y entiendo que una persona está pensando irse a la piscina y yo estoy pensando, ¿y si cambio la foto de portada de este piso tal para que tenga más efecto? Y yo, o sea, te voy a decir una cosa, la primera vez que me compré un estabilizador, yo ya ahí me empecé a hacer las fotos, los vídeos, que no eran lo máximo, es que yo no pretendo ser una fotógrafa, pero lo que yo conseguía que en un día estuviera captado, publicado y al día siguiente un agente normal tardaba 3 o 4 días. Y era una realidad. Y yo me acuerdo la primera vez que iba con un estabilizador, que yo me hacía todo ahí, mi antiguo jefe me pidió que diera una charla para explicarle a la gente
delante de 35 personas. O sea, de esas 35, 33 me miraban como si fuera un ovni, con el estabilizador, el que quedaba en plan de esta tía de que está hablando, y yo pensaba, coño, o sea, perdón, si al final esta tía facturo y me va bien, pues a lo mejor estoy haciendo algo diferente. Exacto. Y después de 2 años, ni uno se ha comprado un estabilizador, o sea... Bueno, por eso seguirán donde están y tú estás donde estás. Bueno, y también cuando... Pero esto pasa en cualquier trabajo, yo Sí. creo. Que al final, el que tiene esa actitud, esa capacidad de emprendedor, de ambición, etcétera, o está en la misma organización, pero mucho más arriba, o ha acabado saliendo y montando Ya por su está. cuenta Sí, y no viviendo sé, mejor. Al final vas... Y obviamente, pues cuando me compré mi primer estabilizador, me ponía el móvil y me hacía así como un helicóptero, no sabía grabar, ¿sabes? Pero le coges habilidad porque lo vas utilizando, pero es como todo, tienes que ir probando y meter... Yo siempre digo, a ver, ¿cómo has hecho? Cuando te conocí, yo le he preguntado, Sí. digo, este tío me va a bloquear. O sea, porque dice, ¿cómo ha hecho esto? Nos ¿Cómo ha conocimos hecho-?" en una de las cenas de inversores. Sí, me acuerdo. No lo hacíamos aquí, era en un Sí, restaurante. en Diagonal. Y me acuerdo que tú me avisaste, eso sí. Ah, Cuando empezaste a hablar conmigo sí. me dijiste, no, yo no paro de hacer preguntas, ¿eh? Sí, sí. Y sí, y vos durante toda la cena muchas preguntas y después al día siguiente por WhatsApp. Sí, pero bueno, es Sí, que me al final acuerdo. así aprendes. Bueno, tenemos un amigo en común, Sí. André, que André me dijo, nunca he visto un agente inmobiliario que me pregunte más cosas que tú. Digo, porque es una persona que sabes mucho y le te va bien la vida. Digo, yo tendré algo que aprender. Sí. Oye, un par de temas. Uno, ¿dónde va a estar Laura dentro de 5 años? Seguro que debes tener algún proyecto oculto en algún lado. Y luego, cuéntanos un poco de la futura película de Netflix o de alguna serie de Netflix. Persiguiendo la exclusiva. Sí. Bueno, ¿Cuántos capítulos hay? Yo he visto uno. ¿Ha habido Hay más 2, o no? pero vamos a cambiar No lo he el visto, formato. no lo he Vamos a visto. cambiar el formato. Bueno, mi sueño, que yo siempre lo he contado, es protagonizar una serie de Netflix. Lo que pasa que a Netflix le he escrito varias veces y nunca me ha contestado. Pero yo creo que esto va a pasar porque lo creo plenamente. Entonces, como aún le he escrito varias veces y no he obtenido respuesta, Tiene que ser Netflix, ¿eh? No puede ser Paramount, el que me llame me va bien. Movistar, Televisión Española. El que sea. De momento, el Si que hay más un he escrito es productor por ahí. a Netflix, lo etiqueto y no me contesto, no hay forma. No, y de hecho mi sueño, y yo creo que se va a cumplir, porque si creo tanto en algo se tiene que cumplir, es hacer una serie de agentes inmobiliarios. Y como nunca me contestó, dije, pues voy a producirlo yo mismo. Obviamente no al nivel Netflix, pero lo he hecho más casero. Y Pero está muy bien. Yo el primer capítulo, obviamente se nota que no es Netflix, pero Bueno, está chulo. y ¿Pero justo por dónde salió? ¿En Instagram? está en En YouTube. YouTube. Sí, En YouTube, vale. sí. Entonces, no sabemos, ahora os preguntaré. Ya a ver pondremos qué el pensáis. enlace por aquí abajo, ¿no? A ver qué pensáis, porque la idea, o sea, yo me he encontrado a otro agente inmobiliario que lo mejor o lo peor que te puede pasar en la vida es encontrarte a otro más iluminado que tú. Entonces, él más encendido, hacemos la serie, yo perfecto, tal. Y los 2 primeros capítulos, ¿verdad? Y ahora me dices que el cámara tal cual nos grababa nuestro día a día, pero para lo bueno y para lo malo. O sea, haciendo negociaciones, como nos tumbaban exclusivos, o sea, el barro. Pero nosotros pensamos que creo que la gente no acaba de entenderlo. Porque entiendo que alguien que a lo mejor no está en el sector, para vosotros que os hablo de esto, es algo el día a día, una exclusiva, una captación, una valoración, una negociación, un cédula, un tal. Pero creo que era como... Otro nivel, ¿no? Bueno, No complicado, pero como muy... Hay que hacerlo más sencillo. Sí. Más popular. Y después toda la parte más salsa rosa, Salsa yo creo. rosa. O sea, antes que comentaba de serie de Netflix de Estados Unidos, de Los Sí, Ángeles, de- creo que es, no sé cómo, el Sunset, no sé qué, o algo. Sí. En Francia Sunset. lo hacen también. Pues esto de real estate, o sea, Hay ¿de qué va la serie esa? De ver casas de 50 millones de euros o de dólares y después de cómo entre los agentes se pelean, cómo uno le roba el novio al otro, cómo ahora este está con el ex del otro, cómo se odian y no sé qué. Entonces, yo Hay que creo darle un poco de que salsa. te tiene que gustar el inmobiliario porque ves esas casas chulísimas, pero después lo que te... Hay que darle el gossip. Exacto. Lo que ahora estamos pensando en los próximos, hacerlo como un formato más... Es que es lo que decíamos, hay gente que hablamos de términos que dicen no hace falta. Enseñar solo casas espectaculares y hablar de algo que a la gente le encanta, que es precio y comisiones. Pues Que cobra Laura entremos en Martínez. ese. Sí. Yo de hecho te quería preguntar, ¿cómo hemos hablado del lujo y del mundo real? ¿Las comisiones funcionan, o sea, son iguales, son porcentajes al final de una Sí, cantidad bueno, más al grande? final o- nosotros vamos a éxito.
todo. Entonces, claro, y imagínate en una profesión como esta, con comisiones y a éxito. O sea, lo que te puedes encontrar aquí de colaboradores, de la ética, te puedes ver absolutamente de todo. Entonces, ahora queríamos cambiar un poco más el formato, es casa espectacular, comisiones y a lo mejor le metemos algo de salsa rosa. Bueno, pues si le metes el dinero y Ya. el amor, ¿no? Pero bueno, de momento o el odio, vamos a empezar, ya. ahí es donde Ya os lo diré. engancharéis. ¿Alguna idea, algún consejo? No, de momento no. Yo curiosidad para Yo entender. quiero números. Números. Ya tener un poco de Ya. números de Porque al adelanto. final es que yo creo que... Queremos saber si Laura vive en una de estas, con sus comisiones vive en una de estas mansiones, ¿no? O todavía no. Por eso la gente luego quiere ser agentes inmobiliarios. Yo siempre cuando la gente me dice, ¿quieres ser agente inmobiliario? Y digo, yo aviso, digo, aquí hay que trabajar, ¿eh? Digo, porque se piensan que llegas ahí, abres un superojo y te dice el cliente, lo quiero y a precio. Y el propietario te dice, ¿cuánto querías de comisión? Te la subo, fenomenal. No, eso no es la realidad. O en la serie esta de Estados Unidos, no sé si es fake o no, pero las agentes inmobiliarias van todas con el Lamborghini, el no sé cuántos. Sí, sí, aparte O sea, me encanta porque llevan como unos de tacón de aguja. Yo digo, pero ¿cómo? Yo me meto de todo, me meto a obras tal, y el otro día me metí en una obra que se me ocurrió ir con unos zapatos de aguja, me quedé ahí entre piedra y piedra. Entonces digo, ¿estas señoras cómo lo hacen? Pero o sea, más o menos en el mercado, ¿cómo son las comisiones? O sea, ¿qué porcentaje se A ver, se en está el lujo trabajando? normalmente, y depende, por ejemplo, hay Mallorca, etc., que hay comisiones mucho más altas que están más estandarizadas como un 5%. Aquí lo normal, sí, te pones, pero es lo más normal. Pero en el lujo baja un poco, ¿no? La comisión. Sí, no, o sea, lo mínimo es O sea, un 5% estamos hablando de un piso hasta 1 millón. A más de 1 millón ya baja la comisión. Sí, normalmente lo mínimo que sueles es un 3%. Sí, sea cual sea, aunque sea una casa de 10 millones. Sí. No baja de Siempre es un porcentaje, nunca es un absoluto, ¿eh? No se dice, oye, 20 Lo pactas con cada Sí, gente. cada O sea, puede haber Yo- un porcentaje y un cap, o sea, un máximo. Yo siempre pacto fijo. Cuando lo doy a un agente, ya sé lo que va a cobrar, ya lo tengo en mis números y ya está. No pones un porcentaje. No me gusta. Ah, vale. Y tú, Laura, que eres de Valencia, ¿lo paga el comprador, lo paga el vendedor? Esa es otra. ¿No? Porque al final, a nivel cultural, aquí en esta península, Bueno, cada uno hace lo que exacto. quiere. Últimamente, últimamente por los pagas por todos lados. Sí, sí. Claro. Bueno, en Valencia los dos, Sí. el comprador y el vendedor. De hecho, Sí. al cabo, la semana pasada vendí un piso allí y yo digo, mira, a lo mejor me traslado. Y aquí el vendedor, lo más normal. Sí que hay, depende de agencias y tal, que a veces cobran al comprador, pero lo normal en Barcelona es al vendedor y en Valencia ambos. Muy bien. Bueno, chicos, pues gracias, Laura, por tu tiempo, placer. por haber estado aquí, acompañados de Ramón, Alexis y Albert. Gracias a los demás también por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Gracias. La próxima vez en Netflix. ¿Piensas que llegará la serie? Hombre. Madre mía. Vamos a tocar cables para que ¿Vender la llegue. serie o vender una casa de 50 millones? No, hombre.